Buenas noches, Foster. Mi nombre es Javier. Tengo 54 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en Andalucía, España. Esto que te voy a contar, más que una historia típica como las que sueles contar en tu canal, como de camioneros o militares, va más allá de eso. Verás, yo hace bastantes años que he sido muy afín de la tecnología. Me gustaba pasar horas en viejos foros de internet. Me apasionaba todo lo que tuviera que ver con misterio y terror en general. Por lo que comenzó como una simple afición, prontamente se convirtió en una obsesión, por lo que los típicos temas que solían darse durante ese tiempo ya no me llenaban. Así que decidí llevar esto al siguiente nivel. Sé que muchos por aquí deben conocer la Deep Web o el Internet Oscuro, ese mítico lugar que tuvo fama hace unos años, debido a todo el material que se ocultaba en el Internet, bajo la vista de todos aquellos ciberdelincuentes. A mí no me interesaba en absoluto eso. Había páginas de armas y venta de sustancias ilícitas, pero yo no estaba ahí por eso. A mí lo que me interesaban eran esos foros ocultos donde contaban cosas extrañas, hasta cierto punto conspiranoicos. Entre tantas horas que pasé frente a la computadora, a través de días que se convirtieron en semanas y luego meses, encontré un tema en particular que me llamó bastante la atención. Gracias a mi vasto conocimiento navegando por toda esa oscuridad, pude dar con un foro extraño donde alguien había iniciado un post hablando de viejas caricaturas de la infancia, que en verdad eran perturbadoras. Algunas yo mismo las llegué a ver por la televisión cuando era un niño. Y sí, por esas fechas los personajes solían ser un tanto perturbadores. Pero había uno en específico que varios recordaban haber visto, pero no había el más mínimo rastro de su existencia: Sleddy. Lo curioso fue que, a pesar de lo que varios usuarios recordaban sobre Sleddy, no había rastro alguno del programa. No existía registro. Primero intenté buscar en viejas bases de datos, pero no había nada. Solo había descripciones vagas en viejos foros que llegué a ver simplemente por unos minutos, similares, repetitivas, como si todos tuvieran el mismo recuerdo implantado. Eso me inquietó bastante, pero más que eso, lo que más me hacía sentir tenso era que los posts no solían durar más de unos cuantos minutos. Siempre los eliminaban en un parpadeo, como si estuvieran pendientes de que este tema no se esparciera. Empecé a recopilar toda la información que encontraba: relatos, dibujos hechos por personas igual de curiosas y perturbadas como yo, que intentaban reproducir el personaje, audios grabados de memoria, tratando de tararear por personas que aseguraban recordar la canción del intro. Un usuario en particular publicó una noche lo que parecía ser una foto de unas viejas cintas de VHS, las cuales venían etiquetadas por capítulos, aunque venían en inglés, y parecían traer ciertas figuras infantiles, como una luna y flores de colores. Según esta persona, relataba que había encontrado estos videos en una vieja caja que era propiedad de su padre, que habían estado en el ático durante muchos años hasta que falleció. Según él, los capítulos duraban aproximadamente entre 20 y 23 minutos. Nos dijo que estaba tratando de digitalizarlo, ya que había visto por los foros de internet sobre este tema, pero que siempre eliminaban los posts. Recordó haber visto un nombre parecido entre las pertenencias de su padre. Claramente, este post fue borrado inmediatamente. Afortunadamente recordaba su nombre de usuario, y tras un poco de búsqueda, logré contactarme con él y decidí escribirle. Tardó 3 días en responder. Su mensaje fue breve: no busques más, no es seguro que lo hagas. Y después de eso, su cuenta fue eliminada. A partir de ese momento, todo se volvió extraño, muy extraño. Una noche, mientras revisaba los archivos que había recopilado en mi computadora, tratando de llegar al fondo de todo esto, noté que el navegador se congeló. Pensé que era un fallo común, debido a tantas pestañas que tenía abiertas, pero entonces la pantalla se tornó completamente negra, y por apenas un par de segundos, apareció un dibujo en pantalla. Era un infantil, como hecho por un niño, con crayones. Era una figura con cabeza grande, ojos blancos con pupilas verdes, y un extraño color rosa que, más que infantil, solo lograba hacerme sentir un terrible escalofrío por todo mi cuerpo. Pero lo más espeluznante del caso es la leyenda que venía abajo: Sleddy sabe lo que haces. La pantalla se volvió completamente negra en ese momento. Pensé que seguramente se me había metido un virus a la computadora por andarme metiendo en sitios indebidos, o peor aún, que alguien ya estaba al tanto de que estaba buscando información sobre este extraño muñeco. Por lo que, bastante asustado, desconecté de la energía de la computadora, apagué el internet y tras unos minutos volví a prender mi computadora. Escaneé en busca de algún virus, pero nada, no había ningún archivo sospechoso.
ningún virus, pero esa imagen no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente, el monitor de mi computadora se encendió solo en la madrugada. En ese momento me di cuenta que esto iba más allá de buscar un simple programa de televisión. Parecía ser que me había metido con la gente equivocada y ahora estaba en su mira. Me levanté de golpe y desconecté todo. Decidí no volver a tocar el tema. Yo ya no sabía si esto era una clase de broma pesada. Ya sabes, de esos tantos virus informáticos que hay en internet que solo sirven para espantar a los usuarios. Pensé que tal vez solo era una broma de muy mal gusto como estas. Pero al día siguiente, encontré una nota escrita con crayón en el buzón de mi casa. Vivo solo, Foster. No tengo hijos. No tengo vecinos cercanos. La nota decía lo mismo que vi en la pantalla. Sleddy, sabe tu nombre. Pasaron los días. Cada vez que intentaba buscar más información, mi cuenta en foros era baneada. En Reddit, en 4chan, en foros rusos y hasta en foros de la Deep Web. No importaba cómo preguntar. Si escribía Sleddy, el hilo era eliminado. Me mandaban mensajes privados con amenazas y otros simplemente me advertían que no debía de seguir. Hasta que ocurrió lo peor. Un día recibí una pequeña caja de cartón sin remitente. Dentro había una cinta VHS. En la etiqueta decía Episodio 4, Sleddy y el Bosque Encantado. No tengo reproductor de VHS, así que tuve que ir al mercado viejo de Sevilla a conseguir uno. La imagen era borrosa, con interferencia, pero la caricatura parecía real. No sé si fue por el desgaste de la cinta o por el contenido, pero algo en esos dibujos me perturbó al punto del vómito. Sleddy hablaba con una voz infantil, aguda, pero detrás de esa voz se escuchaba algo más, como un susurro, como si alguien repitiera lo que decía, con voz distorsionada. Al final del episodio, Sleddy caminaba por un bosque mientras decía: si me encuentras, podrás ser feliz por siempre. Y justo antes de que terminara la cinta, Sleddy se detuvo, miró directo a la cámara y dijo: sé que me estás buscando, Javier, aquí me tienes. Y en ese momento empezó a hacer un cortocircuito la videocasetera, provocando un pequeño incendio. Rápidamente apagué el fuego antes de que se volviera peor. Esto ya se estaba saliendo de control. Yo no dije mi nombre, jamás lo mencioné en los foros. ¿Cómo sabía mi nombre? Estaba debatiéndome la idea de si debería ir a la policía para denunciar los hechos, pero con qué cara les iba a decir que me andaba metiendo en foros oscuros de la internet y buscando información extraña. Para empezar, ni siquiera me harían caso respecto a que una vieja caricatura infantil me estaba acusando. Y en segundo lugar, probablemente me interrogarían a mí como posible sospechoso por andar entrando en sitios ilegales. No quería llegar a eso. Me había metido en un problema muy grande, del cual no debía haber investigado. Esa noche no dormí. Quemé la cinta y destruí el VHS en un terreno cercano. Incluso me alejé de la computadora durante un par de días. Estaba demasiado asustado. Decidí ir a visitar a un primo lejano para pasar unos días con él, lo que me relajaba y pensaba qué hacer al respecto a toda esta situación. Pero lo más aterrador fue que, aún después de destruir todo, lo seguí viendo. En el reflejo del microondas de la casa de mi primo, en la pantalla apagada del televisor, en el espejo del baño, siempre estaba ahí, sonriendo, moviéndose apenas, como si la imagen no fuera fija, como si él supiera que yo lo estaba mirando. Esto ya no era solo del internet, estaba comenzando a ser algo más sobrenatural. Pero un día simplemente desapareció, así como llegó. De la noche a la mañana ya no lo volví a ver más. Dejé de tener extrañas visiones. Parecía ser que la cosa que me estaba acosando pensó que ya había aprendido la lección y que dejaría el tema por la paz. Esto que te cuento, como dije, ocurrió hace bastantes años, cuando era muy joven. Después de todo lo ocurrido y un buen trauma que me llevé, traté de olvidar completamente el tema y por mi propia salud mental dejé de buscar al respecto. Ya no volví a entrar a esos foros extraños y traté de llevar una vida relativamente normal. Pero todo eso cambió hace unos días. Estaba navegando sin rumbo por Reddit y encontré un hilo que inmediatamente me llamó la atención y despertó mi curiosidad interna nuevamente. Yo pensé que había olvidado todo el tema, te juro que ni siquiera lo recordaba, hasta que leí el título del hilo. Alguien vio una serie llamada Sleddy. A mi cabeza se vinieron todos los recuerdos y el calvario que viví durante semanas. La verdad es que con muchísimo miedo decidí entrar. Yo creía que ese tema estaba totalmente prohibido y olvidado, pero por lo visto han bajado la guardia, ya que llevo un par de días y no lo han dado de baja. Si pensaste que lo que a mí me había pasado era malo, lo que relata esta persona es peor, pues dice que él recuerda ver más capítulos sobre esa serie y que hechos raros ocurrieron respecto a la serie. La verdad es que me he leído el tema completo y
y he decidido cerrar la ventana y no investigar más al respecto. Al menos no por mi cuenta. Es por eso que te he escrito a ti, Foster, para ver si alguien más de tu audiencia sabe algo más al respecto sobre Sleddy. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si quieres saber más sobre Sleddy, en el comentario fijado te dejaré el link de Reddit para que tú mismo veas por tu propia cuenta lo que Javier nos dijo.